Muy buenos días, es un placer darles la bienvenida a la ceremonia de lanzamiento de la 34ª Feria Nacional de Clubes de Ciencia en el marco de los 35 años de Clubes de Ciencia en Uruguay, organizada por Cultura Científica de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, junto a la Administración Nacional de Educación Pública. Saludamos calurosamente a los presentes y agradecemos en esta instancia la presencia de las autoridades que nos acompañan en esta primera parte en la mesa: presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Rafael Radi; directora de UNESCO Montevideo, Lidia Britos; gobernador del Distrito 4975, Rotary Internacional, Morgan Mariño. Las ferias departamentales de clubes de ciencia reunieron a más de 20.000 niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de 108 localidades de todo el país, que trabajaron en proyectos de temáticas muy diversas. Resaltamos especialmente el arduo trabajo de las maestras, maestros, profesores, educadores, orientadores, asesores, mentores, familias, que con enorme motivación y entusiasmo facilitaron a nuestros principales protagonistas transitar hacia el aprendizaje pleno, transmitiendo y permitiendo la construcción y apropiación del conocimiento, potenciando las capacidades científicas y las habilidades del siglo XXI. Muy especialmente queremos expresar nuestro orgullo y felicitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes que una vez más nos muestran con sus investigaciones caminos a seguir. Dando apertura a esta ceremonia, convocamos en primer lugar a hacer uso de la palabra al señor gobernador del Distrito 4975 del Rotary Internacional, Morgan Mariño. Señor Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira; señor Presidente del Consejo Directivo Central, Robert Silva; señor Director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Gonzalo Baroni; señor Presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Rafael Radi; señora Directora de la UNESCO Montevideo, Lidia Britos; demás autoridades presentes, señoras y señores todos. Ustedes se preguntarán por qué yo, representando a Rotary Internacional, estoy acá. Bien, entonces, en mi calidad de gobernador del Distrito 4975 de Rotary Internacional, quiero hacerles saber a los que no integran nuestra organización que yo represento un distrito rotario con casi 2.000 rotarios en todo el país, organizado en 99 clubes, y nuestra organización, con 115 años de existencia, es una institución de servicio extendida en todo el mundo, con más de 1.200.000 rotarios en 200 países o regiones geográficas. Si yo tuviera que definirla, es probable que en las páginas oficiales de Rotary encuentro muchas definiciones, pero para decírselos en un lenguaje llano, elijo decirles que formamos parte de una organización internacional de servicio donde sus integrantes predican y practican valores tan importantes como el servicio, la ética, la integridad, y brindan a través de su actividad lo más valioso que tiene una persona, como lo es su tiempo al servicio de la comunidad y de lo que nos sentimos orgullosos. Entonces, ahora, ¿por qué esta vinculación con esta actividad que estamos celebrando hoy? Yo les digo además que una de las áreas de interés de Rotary International a nivel mundial es la promoción de la educación, la alfabetización y la educación básica. De allí entonces que en un razonamiento lineal no resulta extraño que exista afinidad entre Rotary y los clubes de ciencia. Hoy se está promoviendo el lanzamiento de la 34ª Feria Nacional de Clubes de Ciencia en el marco de la celebración de los 35 años de los clubes de ciencia en Uruguay. De acuerdo con mi información, porque nosotros, las autoridades, variamos año a año, desde hace mucho tiempo se mantiene la vinculación entre los clubes rotarios de Rotary y los clubes de ciencia. Y ello no resulta extraño, teniendo en cuenta la definición de estos y teniendo en cuenta el área de interés de la educación nuestra, porque son un escenario de educación no formal en el que niños, jóvenes y adultos pueden potenciar sus ideas
y su creatividad a través de la investigación. Resulta importante hoy, además, conocer que la comunicación científica es la suma de aquellos procesos en los cuales el conocimiento científico es incorporado a la cultura general, o sea, un proceso de divulgación o popularización, por decirlo de alguna manera. Y además reconocer que en principio parecería existir una brecha entre ciencia y sociedad. Quizás la falta de comunicación fluida entre el mundo científico y los sectores no científicos o el desconocimiento de estos últimos del lenguaje técnico genera preconceptos que llevan a vislumbrar a la ciencia como área o aburrida o difícil o para unos pocos. Sin embargo, la ciencia es parte de la cultura. Y como una forma de restaurar esa brecha, los clubes de ciencia son un medio de sustancial importancia, una muy buena herramienta para ese logro. Creo hoy que en esta situación de pandemia no es necesario abundar en esos detalles para explicar la importancia de que la sociedad conozca e incluso interactúe con los científicos y fundamentalmente con el lenguaje y el conocimiento científico. En definitiva, en estos aspectos se trata de educación básica y en sentido relativo también de alfabetización en esta materia. Entonces, su vinculación con el área de interés de Rotary, educación, como dije, que ya le mencioné, resulta clara, y los clubes de ciencia son un medio para esa información. En ese sentido, entonces, ese es para nosotros importante hoy estar compartiendo esto con ustedes y agradecerles que nos hayan permitido participar de esta actividad, compartir con ustedes estas reflexiones que debido al tiempo no pueden ser todo lo ricas que de golpe podrían serlo, y reafirmar ante ustedes la adhesión de esta modalidad de educación, los clubes de ciencia, por Rotary. Muchas gracias. Agradecemos al señor Morgan Mariño por sus palabras y a continuación invitamos a la señora directora de UNESCO Montevideo, Lidia Britos. Muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Señor Ministro Pablo da Silveira, Ministro de Educación y Cultura, doctor Robert Silva, Presidente de ANEP, Gonzalo Barone, Director Nacional de Educación, Gustavo Riestra, querido Gustavo, Director de Cultura Científica, un amigo de muchos años en esta caminada de los clubes de ciencia desde que llegué a Uruguay, señor Morgan Mariño, representante de Rotary Internacional en el Uruguay, muy estimado, querido doctor, profesor Rafael Radi, presidente de la Academia de Ciencias de Uruguay, pero hoy más conocido como el coordinador del grupo asesor científico que trabaja con el gobierno del Uruguay, otras autoridades nacionales, universitarias, muy queridos amigos que veo acá con nosotros acompañando esta celebración, la celebración de los 35 años de los clubes de ciencia en el Uruguay y también la apertura de la 34ª edición de la Feria Nacional de Ciencias. Decir que me encanta estar en Pasos Perdidos. Pasos Perdidos para la UNESCO tiene un valor muy grande porque fue acá que la 8ª Conferencia General de la UNESCO juntó nuestros Estados miembros para tomar las decisiones en 1954 de cuáles serían los caminos de nuestra organización rumbo al futuro. Fue también cuando se hizo cambios en la Constitución de la UNESCO. UNESCO celebra este año 75 años porque fue en 16 de noviembre que su primera Constitución fue firmada en Londres por 37 países, más tarde ratificada en 46 en París. Y fue en esta conferencia general que se cambió algunos puntos de esa Constitución que hasta hoy está con nosotros. Una Constitución que habla de educación, ciencias y cultura como parte de construir en la mente de las personas, del individuo, de las sociedades, las barreras contra la guerra, los pilares para construir paz. Y mañana celebramos el Día Internacional de Ciencias para el Desarrollo y Paz.
Entonces es muy emblemático estar en Pasos Perdidos, a donde tuvimos esa conferencia y a donde el año pasado, en diciembre del año pasado, celebramos el 70 aniversario de nuestra Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe. Fue también en Pasos Perdidos y muchos de ustedes nos acompañaron. Así que para mí es un honor, un placer poder participar en esta apertura de esta 34ª edición de la Feria Nacional de Ciencias de los Clubes de Ciencia, que son espacios inspiradores de creación y aprendizaje en donde los alumnos del Uruguay se dejan maravillar por la ciencia y pueden despertar una genuina vocación por aprender e investigar. En este 2020, en el contexto de la pandemia por el COVID-19, la ciencia, junto con las y los científicos, se hicieron protagonistas más que nunca de nuestras vidas cotidianas, haciendo reflexionar a todos los países sobre la necesidad de contar con una población científicamente preparada. A través de sí, profesor Radi, una palabra de mucho agradecimiento a todos los cientistas de Uruguay y de la región por tener ido a la cancha con la sociedad, con los gobiernos, buscando soluciones y trayendo la ciencia para la vida de la gente y cambiando eso. Y también a través del señor ministro, agradecer al gobierno uruguayo por tener tenido la visión de traer la ciencia como socio primordial del gobierno y de la sociedad para encontrar soluciones en estos momentos de incertidumbre, porque eso cambia la vida de la gente. La ciencia es de la gente, es para la gente, y la ciencia salva vidas, como sabemos, y salva vidas para siempre, pero nos olvidamos en algunos momentos de esta historia de la ciencia, de ese papel importante de la ciencia, y Morgan ya hablaba de la importancia que fue tener ese diálogo con la sociedad. Y los clubes de ciencia sin duda que crean esa población, esa sociedad de conocimiento que queremos, porque desde muy pequeños olhamos para el mundo en una perspectiva de pensamiento complexo, de pensamiento crítico. Para la UNESCO, a nivel global y de especial manera para la Oficina de UNESCO Montevideo como Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe, apoyar la educación en ciencias es una de las líneas de trabajo más estratégicas en la contribución para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Esta reconoce que los aportes de las ciencias, la tecnología y la innovación son indispensables para desarrollar acciones orientadas para el desarrollo económico sostenible, la preservación del medio ambiente, la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como la mejora de la salud. Para la UNESCO, el aprendizaje científico tiene que empezar desde más temprana edad, a través de la educación formal y no formal. Y en este sentido, los clubes de ciencia juegan un papel vital en la construcción de una ciudadanía con pensamiento crítico y reflexivo que pueda fácilmente acceder a los trabajos del futuro y pueda idear soluciones innovadoras para progresar hacia sociedades más sostenibles, justas y equitativas. Enseñar y hacer ciencias no solo es fundamental para aquellos niños, niñas y jóvenes que deseen emprender carreras STEM, sino que también contribuye a desarrollar las habilidades para el trabajo en equipo, el pensamiento basado en búsqueda, investigación y evidencias, el uso de la imaginación y la creatividad para plantearse problemas y encontrar soluciones. Las estrategias que permiten aprender y seguir aprendiendo es parte de ese proceso. El pensamiento flexible que les enseña a moverse en la complejidad y enfrentar lo nuevo independientemente de su origen es parte y es el centro de los clubes de ciencias. En este año tan especial, desde la UNESCO queremos homenajear el trabajo que realizan cotidianamente los clubes de ciencias del Uruguay, el mayor movimiento juvenil en ciencia y tecnología del Uruguay, otorgando una mención honorífica a 3 clubes de ciencias pertenecientes a las categorías Colibrí, que es educación primaria básica, Cardenal, educación primaria superior, y Curinchi, educación médica básica. Categorías que, debido a las edades de los y las estudiantes que participan, tienen un rol clave
en tratar de despertar vocaciones científicas y potenciar ideas creativas, creando una verdadera cultura de la innovación, una verdadera cultura de ciencia en las nuevas generaciones. Felicitaciones por los 35 años, la UNESCO, como siempre, con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos a Lidia Brito por su mensaje y a continuación invitamos al señor presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Rafael Radi, a hacer uso de la palabra. Muy buenos días, muchas gracias Gustavo. Es un gusto compartir esta mañana, saludando al señor Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, presidente ANEP, doctor Silva, Gonzalo Baroni, director nacional de Educación, por allá veo a Alberto Majó también, con el que trabajamos muchos años juntos en el CONICYT, y entiendo bajo un rol importante en el área científica. A Gustavo también por haber trabajado en este proceso tantos años, autoridades universitarias, parlamentarias, colegas, amigos, y por supuesto a la señora Lidia Brito de la UNESCO y al señor Morgan Mariño del Rotary. En nombre de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, felicitar por los 35 años ininterrumpidos de la actividad de los clubes de ciencia. Ese es el primer y más importante mensaje que queremos darles, y tengo el gusto además de estar acompañado por el prorector de enseñanza, el profesor Juan Cristina, miembro de nuestra Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, 2 veces decano de la Facultad de Ciencias, así que nuestro respaldo total, absoluto, y nuestras felicitaciones. Dado que tanto Lidia como Morgan hablaron del aporte de los clubes de ciencia y por el lugar que me toca ocupar en el sistema científico, yo quisiera dar una perspectiva histórica al comienzo, voy a ser muy breve, pero simplemente indicar que en el año 85, 86 y 87 pasaron cosas buenas en los 2 extremos de lo que uno puede pensar la inserción de la ciencia en un país. Por un lado, y con la iniciativa de, en aquel momento, la ministra de Educación y Cultura, de Larreta, se promueve la generación de los clubes de ciencia, pero por el otro lado, el profesor Roberto Caldeiro Barcia, profesor de la Facultad de Medicina, fisiólogo, comienza con el Gobierno Nacional y con apoyo del Plan para las Naciones Unidas para el Desarrollo a generar el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, el PDCIBA, que generó los programas académicos de los científicos profesionales. Entonces, en las 2 puntas, desde la educación inicial hasta lo que era la ciencia profesional, empezó a haber un movimiento que a medida que transcurrieron los años y las décadas, y ya van 35 años, se fueron agregando instituciones e iniciativas de investigación. No puedo desconocer que este año se cumplen 30 años de la inauguración de la moderna Facultad de Ciencias del Uruguay, ¿no verdad?, en Malvin Norte, que fue un cambio muy importante en Uruguay. Y así se fueron agregando instituciones, se reforzó el CONICYT, Fondo Nacional de Investigadores, luego Sistema Nacional de Investigadores, luego vino el Instituto Pasteur de Montevideo, luego la Academia Nacional de Ciencias fue creada y se fue generando un ecosistema mientras los clubes de ciencia, año tras año, siguieron funcionando. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Un sistema científico potente tiene que tener todos esos eslabones perfectamente conectados, y la ciencia puede tener salidas a lo largo de la vida que sean la de los científicos profesionales, pero también hay una salida que es inclusive mucho más importante desde el punto de vista cuantitativo, es la incorporación del pensamiento científico en la sociedad. Muchos de los muchachos que están hoy en los clubes de ciencia seguramente no terminen siendo científicos, pero sí van a haber incorporado la metodología científica, la búsqueda, como parte de su funcionamiento en la sociedad. Entonces es bueno pensar en los clubes de ciencia como un eslabón más en esa cadena de un proceso civilizatorio que es el incorporar ciencia a una sociedad. La ciencia, además, y hemos participado con Lidia el año pasado, hace casi un año, en un evento sobre derecho a la ciencia, el derecho a la ciencia es uno de los derechos presentes en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El derecho a trabajar en ciencia, a recibir la información científica y a aprovechar lo que la ciencia produce.
En este tema de la pandemia y del COVID, yo creo que ha sido tan importante el aporte de la ciencia como la ciencia instalada en la sociedad, porque como dijimos hace unos días en la conferencia de prensa, podemos hacer todo lo posible desde el sistema sanitario y científico, pero si no tenemos una sociedad educada y que entiende los ejes científicos, es imposible que el fenómeno de control se sostenga. Por eso es tan importante estos clubes de ciencia, que son una semilla que luego va germinando, dando distintos frutos, y en ese sentido creo que la experiencia que hemos atravesado también va a alentar nuevas vocaciones científicas, y esperemos que en los próximos años haya muchos más de los muchachos que están en los clubes de ciencias que se integren en forma más intensa a lo que es la formación científica y, como hablábamos con el ministro hace unos minutos, la docencia de la ciencia en todos los niveles. Así que felicitaciones y muchas gracias. Agradecemos las palabras de Rafael Radi e invitamos a las autoridades de la mesa a tomar asiento en la primera fila, porque una fiesta como esta, tradicionalmente con ruidos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes corriendo por los pasillos, dándole vida a estos eventos, tenemos que tener sus voces. Por eso es que no podían estar ausentes las palabras de nuestros principales actores. Los invitamos en este contexto a disfrutar de un video institucional con reflexiones de estudiantes de la Escuela de Parque del Plata del departamento de Canelones, así que agradecemos, por favor, si podemos visualizar el video. Muchas gracias. Me uní al Club de Ciencias porque me parecía interesante hacer algo nuevo que, al menos en lo que yo hice en la escuela, nunca lo había hecho. Lo que más me gusta es hacer los proyectos o experimentos. Hablamos de ciencias y a veces trabajamos un poco de social, sobre algunas personas que inventaron algunos experimentos. Soy secretaria para escribir resúmenes en la computadora y también comunicadora. Porque nos muestra cosas nuevas y nos muestra cosas que quizás de otra forma no podríamos averiguar. Y lo pudimos ver con nuestros propios ojos. Sí, me gustaría y estoy pensando en ser científica. Así aprendemos de una distinta manera de aprender como aprendíamos antes, que era con un papel y la maestra nos decía, y me gusta aprender como aprendemos sobre la ciencia. Después que las maestras conocen todo lo que es la metodología científica y lo que eso implica, generan los niños muchas habilidades que les sirven para la vida en general. Yo lo tomo como base de conocimiento en la escuela, pero que los prepara para la vida. Y bueno, a cada escuela que voy, lo voy llevando conmigo, que creo que soy una defensora de los clubes, y nos ha generado muchas cosas buenas para los niños, la familia, los maestros y sobre todo para la comunidad, ¿no? La comunidad se siente reflejada con un logro de los niños. Bueno, la comunidad en sí, cuando se ve involucrada en el proceso, siente que aprende junto a sus hijos, ¿no? Y son los que enriquecen el proyecto. A los maestros, que les da calidad, y a los niños les da seguridad. Entonces es mucho más fácil dominar la currícula y aprender un nuevo conocimiento.
Agradecemos a la comunidad de la Escuela de Parque del Plata por haber facilitado estos testimonios. Y a continuación, ya para ir en la segunda fase de esta ceremonia, invitamos a subir al estrado a la Vicepresidenta de la República, Presidenta de Asamblea General, Beatriz Argimó, quien está por llegar en unos minutos, al Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, al Presidente del CODICEN, Robert Silva, y al Director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Gonzalo Baroni. Bien, a continuación entonces vamos a invitar al señor Director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Gonzalo Baroni, quien nos compartirá sus reflexiones en esta ceremonia. Muy buenos días, muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Ministro de Educación y Cultura aquí presente, presidente del CODICEN, doctor Robert Silva, a todas las autoridades presentes, en especial a los actores de la sociedad civil y de organismos internacionales que están aquí. También quería destacar que en nuestras primeras filas tenemos a prácticamente todo el sistema educativo nacional. Tenemos presidentes, consejeros, integrantes de los distintos subsistemas, tenemos integrantes de la Universidad de la República, distintos actores universitarios. También destacar profundamente el lugar en el que estamos presentes y por eso también le agradezco a la Vicepresidenta de la República, escribana Argimón, muchas gracias. Gustavo, te hice un poco de maestro de ceremonia, perdón. Destacar entonces el lugar en el que estamos presentes, que es el lugar de la democracia. Esos pasos perdidos de ir y volver entre las cámaras, de discutir. De hecho, estamos casi en el final de este evento porque al Ministerio de Educación y Cultura nos toca ir a la Comisión de Presupuestos justamente en este proceso largo y arduo que es justamente la expresión presupuestal para los próximos años. Destacar también que se cumplen 35 años de los clubes de ciencia. Eso denota que es una política de Estado. Desde que retomamos la democracia, todos los partidos políticos que han tenido la oportunidad de gobernar han mantenido y han fortalecido el espacio de clubes de ciencia. Como los que me antecedieron en la palabra, destacar rápidamente cuáles son los principales aspectos y con miedo a reiterar algunos de los conceptos que rápidamente enumeraban los niños que fueron hablando, ¿no? La importancia de ir aprendiendo un método científico, la importancia de generar una sinergia entre educadores, la comunidad, los niños que participan, buscando soluciones. Un poco en la previa, unos minutos antes de comenzar, hablábamos con el doctor Radi y algunos otros integrantes del GACH de que justamente lo que hoy estábamos celebrando era los futuros GACH, los futuros relevos y aquellos que probablemente, así como bien decía el doctor Radi, no todos terminen siendo científicos, pero seguramente muchos de ellos terminen ocupando este lugar tan importante que ha tenido la ciencia en la sociedad y en particular en esta pandemia. Los clubes de ciencia son un proyecto fundamental para alcanzar distintos objetivos, porque está en la dirección de educación, porque justamente lo queremos como una política transversal, una política que abarque, que articule y por eso también destacar la presencia de todo el sistema educativo y en particular, como antes en el nombre de Mariño cuando estaba aquí por el Rotary, la sociedad civil preocupada, involucrada y ocupada de los temas que nos llevan adelante. Así que por último también destacar que bueno, estamos ahora con ruido más de palacio y poco ruido de niños, como decía Riestra al principio, pero dada esta pandemia. Pero sin embargo, durante toda esta semana quería destacar que va a haber una profusa serie de actividades donde a través de Zoom, a través de distintos espacios van a haber coloquios, intercambios, desde empezar desayunando con ciencia hasta discutir y problematizar muchos de los aspectos donde tanto los niños como los docentes van a ser el centro de un proceso de discusión educativa, científica y que justamente va
a hacernos un poquito mejor, y esta semana va a tener un mejor país con un poco más de ciencia rodeándonos. Así que muchas gracias, y agradecer por último al equipo de Cultura Científica del Ministerio de Educación y Cultura, que realmente nos han sorprendido a todos gratamente con el esfuerzo que han hecho, el trabajo que vienen realizando y los miles de clubes de ciencia que se han presentado a lo largo y ancho del país, siendo, me atrevería a decir, una de las políticas educativas más descentralizadas del país. Muchas gracias. Agradecemos las reflexiones de Gonzalo Baroni, y a continuación vamos a pedirle al señor presidente del CODICEN, Robert Silva, que nos brinde unas palabras en esta ceremonia. Señora vicepresidente, un gusto compartir la mesa con usted, señor ministro, señor director de Educación, estimados colegas de la educación, señor prorector de enseñanza, señor presidente de la academia, señora directora de UNESCO, tantos que estamos conjugando en este momento el esfuerzo que el país ha sostenido desde hace 35 años y que se pone en evidencia a través del accionar de miles de niños, de miles de jóvenes, de docentes y de centros educativos que desarrollan sus actividades enmarcadas en los clubes de ciencias desde hace 35 años. Hoy aquí estamos y están los directores generales de los consejos de la educación del Uruguay, que integramos la ANEP, está, como decía, el prorector de la universidad, y hay otros actores que vuelven a demostrar, transcurrido 35 años, nuestro compromiso y quizás a asumir el desafío de seguir avanzando y en las actuales circunstancias en donde se puso tanto en valor y en evidencia la importancia de la ciencia y se ha logrado, entre otras muchas cosas, porque siempre hay que tratar de ver lo positivo a pesar de lo negativo de las circunstancias, se puso en valor en la ciudadanía en su conjunto del aporte y de la trascendencia que la ciencia tiene en la vida de todos nosotros, pero sobre todo en la toma de decisiones y en las acciones que podamos desarrollar. En ese sentido, y en nombre de la Administración de la Educación Pública del Uruguay, agradecer a todos por su compromiso, agradecer la tarea que han desarrollado y ratificar en este momento nuestro compromiso para seguir trabajando unidos, juntos, también al Ministerio de Educación y Cultura. Toda la estructura educativa del país mancomunadamente para lograr llevar adelante las cuestiones que nos han caracterizado desde siempre, es decir, generar oportunidades para todos a lo largo y ancho de todo el país. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los que tienen que ver con este importante acontecimiento que hoy celebramos. Agradecemos las palabras de Robert Silva y a continuación invitamos al señor ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, a dar unas palabras. Muy buenos días a todos. Cuando yo era un estudiante de secundaria, primero, segundo, tercero de liceo, iba a un club de ciencias. No, por cierto, uno de estos clubes de ciencias que estamos conmemorando, porque esto fue hace bastante más de 35 años, pero un club de ciencias que funcionaba en la institución donde yo estudiaba. Y tengo no solo el recuerdo de haber aprendido mucho y de haber generado intereses que duran hasta hoy, sino también el recuerdo de haberme divertido mucho, de haber pasado muy entretenido. Y creo que eso es una de las claves del éxito de este programa, lo decía alguno de los chicos que aparecía en pantalla, la posibilidad de aprender divirtiéndose, aprender participando de una manera más activa, aprender teniendo un contacto diferente con los docentes y con la materia con la que se estudia. Tampoco hay que ser ingenuo y creer que alcanza el disfrute para aprender. Cualquiera que haya hecho la experiencia de profundizar de verdad en algún área del conocimiento sabe que llega un momento que tiene que haber mucho esfuerzo, muchas horas calentando silla, mucho sacrificio. Y eso es algo que no tenemos que ocultar y que a veces en los tiempos en los que vivimos
tiende a subvaluarse o tiende a ocultarse, cuando en realidad es una parte esencial de lo que tenemos que ser capaces de hacer. Pero hay un tramo del camino que se hace mucho mejor y que nos prepara para lo que viene después si lo hacemos por la vía del disfrute, por la vía de la diversión. Y en ese sentido, los clubes de ciencia, desparramados como están en todo el país, juegan un papel esencial. A veces me gusta decir, tironeando un poco de la metáfora, que los clubes de ciencia son un poquito el equivalente del baby fútbol. Este país da los Cavani, da los Messi, entre otras cosas, porque hay muchísimos chicos que aprenden los fundamentos del fútbol en todos los rincones del país, y no todos ellos van a terminar futbolistas, pero eso es parte de un proceso que es necesario. Bueno, este país produce los Rafael Radi, los Henry Cohen, los Fernando Paganini, entre otras cosas, porque tenemos una estructura muy extendida de clubes de ciencia que despierta vocaciones, que despierta intereses, que pone en marcha procesos personales, que muchas veces terminan luego en decisiones vocacionales. Por todo, este es un proyecto esencial, un programa esencial, que además está consiguiendo cumplir uno de los desafíos más difíciles, que es durar, resistir al paso del tiempo. Y creo que es bueno recordar quiénes lo empezaron. Rafael mencionaba con toda justicia a la ministra de Larreta, que fue la que puso en movimiento esto. Creo que también merece mencionar al ingeniero Jorge Servián, que era el director de Ciencia y Tecnología de la época y que también estuvo en el inicio de estas cosas. La memoria es un acto de justicia, no olvidar a las personas que pusieron en marcha cosas cuyo funcionamiento hoy nos parece natural, pero que no tiene nada de natural, que es el resultado de iniciativas y de esfuerzos personales, es algo que nunca tenemos que dejar de hacer. En el Ministerio de Educación y Cultura estamos muy contentos de albergar este programa. Estamos muy contentos además de que este sea un programa muy transversal desde el punto de vista institucional. Y no por casualidad aquí está presente el presidente del CODICEN y los directores de los diferentes consejos desconcentrados. No por casualidad está nuestra amiga Lidia Brito, no por casualidad está presente el Rotary, no por casualidad está presente la Universidad de la República. A veces los uruguayos nos quejamos con un poquito de razón de lo mala que es la tendencia al chacrismo, y es cierto que esa tendencia existe y que tenemos que combatirla, pero también tenemos que festejar cuando somos capaces de llevar adelante iniciativas exitosas que pasan por encima de los límites institucionales y que consiguen dinámicas de cooperación muy valiosas. De modo que para todos los que estamos acá este es un día de fiesta, para el Ministerio de Educación y Cultura es un día de fiesta, y por si alguien llegara a tener algún atisbo de duda, simplemente afirmar que los clubes de ciencia son enormemente importantes para la actual administración y que este ministerio va a seguir impulsándolos con todo entusiasmo y con toda fuerza. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Pablo da Silveira y finalizando esta parte oratoria, invitamos a la señora vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimot, a hacer uso de la palabra. Muy buenos días, queridos compañeros de la mesa, y a todos ustedes, gracias. Quienes pertenecemos al sistema político, sabemos que muchas veces programas puntuales o iniciativas puntuales en la administración convocan a la mayoría del espectro, incluso de la sociedad, pero lo más difícil es perdurar en el tiempo. Por eso este aniversario es tan importante y muestra la madurez institucional de los clubes de ciencia, auténtico atractivo, no solo para los niños, para los propios docentes, sino también para las familias, porque en el intercambio, obviamente, que los niños trasladan a la comunidad toda,
se aprende y se revaloriza el rol de estos clubes. Clubes que han llamado la atención a nivel nacional, pero también internacional. Por eso lo importante que este aniversario sea aquí, en este ámbito, en la Casa de la Democracia, donde se renueve el compromiso a seguir fortaleciendo los clubes, porque tienen que ver ya no solo con el futuro, tienen que ver con el presente, sin lugar a dudas. Este mundo globalizado, este mundo que nos ha conmocionado, sin lugar a dudas ha potenciado el rol de los científicos, ha potenciado también en eso de su contribución a una sociedad notoria en estos momentos de incertidumbre, pero fundamentalmente sirve para esto, para que en momentos de incertidumbre se renueven los compromisos institucionales, políticos, y si me permiten, poner esta casa, el Parlamento Nacional, a disposición de los clubes. Uno hubiera imaginado un aniversario entre niños y mostrando el producto de esas investigaciones, pero bueno, lo importante es que por lo menos nos podemos dar esta instancia de renovación de compromiso y de fortalecimiento en algo que tiene que ver mucho más con el presente, además del futuro, obviamente. Termino diciéndoles que sepan que esta casa está dispuesta a formar parte de todas aquellas instancias que sean necesarias para estimular estos clubes de ciencia. Y si me permiten, estoy absolutamente convencida que hay que seguir trabajando para que haya más niñas en los clubes de ciencia, más niñas involucradas con la tecnología, la ciencia y, por supuesto, de esa manera hacer también de la ciencia una disciplina donde la equidad sea notoria. Así que también, y represento a todas las legisladoras, nuestro compromiso con el estímulo de niñas y mujeres en la ciencia. Muchas gracias por estar en la casa de todos y, por supuesto, nuevamente ratificar nuestro compromiso. Muy bien. Muchas gracias, Beatriz Arrimó, por sus palabras. En nombre del equipo de Cultura Científica, de la Dirección de Educación, del Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de Educación Pública, queremos agradecer una vez más la presencia de las autoridades que nos acompañaron, que estuvieron en la mesa, autoridades nacionales, autoridades departamentales, así como representantes diplomáticos que están en nuestro país atravesando sus periodos. Al público presente, que también es parte fundamental de estos 35 años de historia de los clubes de ciencia y que permite que miles y miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan oportunidades y horizontes más allá del que hoy se imaginan. Queremos agradecer también a la prensa presente y particularmente al personal del Palacio Legislativo que nos brindó su apoyo para que estos 35 años de clubes de ciencia tuvieran un momento especial en este emblemático lugar, cuna de la democracia uruguaya. Así que a todos, en nombre del equipo, muchísimas gracias. Esperamos que el año que viene podamos vernos presencialmente con los niños corriendo por los pasillos, COVID mediante. Les deseamos una hermosa jornada y muchas gracias por habernos acompañado.